La primera iglesia bautista sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios hecha por jóvenes para jóvenes. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Alejandro Vázquez. En el siglo XXI hay una palabra con la que las personas luchan constantemente, la palabra concentración. La tecnología ha venido a ayudarnos en muchas cosas, pero también a empeorar muchas otras. Lo que antes eran 2 horas mirando una película fijamente, hoy en día son 40 minutos de una serie de la cual en realidad solo vemos 10 y los otros 30 nos las pasamos en el teléfono. Mientras hacemos una tarea o estudiamos alguna materia, debemos tener música de fondo o alguna serie para suavizar el momento de esfuerzo. Y así hay muchas otras distracciones que tenemos en nuestras manos, que nos hace difícil concentrarnos en una tarea por un largo periodo de tiempo, y más aún cuando hay mensajes esperando a ser abiertos o publicaciones esperando a ser leídas. Pero en la palabra del Señor encontramos momentos en los que tenemos que dejar a un lado cualquier distracción que tengamos y usar el máximo de nuestra concentración. Uno de esos momentos es cuando vamos ante Dios a escuchar su palabra. En Hechos, el apóstol Pablo hace un recorrido por varias iglesias de la región, predicando en ellas y enseñando la palabra. Todas las iglesias en las que él predicó tenían varias características y rasgos distintivos, y había una iglesia que tenía una característica particular. En Hechos 17, 11, 12 se nos dice lo siguiente: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que todos los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. El autor de Hechos le da un gran elogio a la iglesia de Berea. Primeramente dice que ellos en sus corazones estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que la recibían atentamente para estudiar lo que Pablo decía y comprobar que esto era verdad. Así que la iglesia de Berea podemos ver que tenía una actitud que hoy en día a algunos de nosotros nos falta por momentos en la iglesia. En lugar de estar concentrados en recibir la palabra del Señor, nos entregamos a diferentes distracciones que puede haber en el momento. Revisamos el celular, volteamos a ver a los hermanos que entran por la puerta o simplemente dejamos que nuestra mente nos lleve a lugares alejados del lugar donde debería estar nuestra total atención. Otro ejemplo en la palabra lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. En Nehemías 8, 2 al 3 se nos dice lo siguiente: Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Las personas que se reunieron allí pasaron muchas horas escuchando la palabra de Dios. El pueblo estaba reunido en gran masa para escuchar la ley de Jehová ser expuesta y explicada por el sacerdote Esdras. Estuvieron atentamente escuchando la palabra y el resultado se nos dice en Nehemías 8:9. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ahora nosotros podemos pensar, qué bueno, el pueblo estaba llorando de alegría por escuchar la palabra del Señor. Y la realidad es que no es así. El pueblo lloraba de tristeza por entender lo mucho que ellos habían ofendido al Señor y entender la realidad de sus pecados. El pueblo no estaba ahí porque la palabra era lo más entretenido del mundo. Ellos querían escuchar lo que Dios tenía que decirles. Prestarle atención a la palabra del Señor no siempre nos va a llevar a un estado de felicidad momentánea, ni a una relajación o paz mental. Muchas veces nos va a confrontar con nuestro pecado, con nuestras ofensas a Dios, y también nos va a decir las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para agradar al Señor. Los evangelios nos dan un último ejemplo de la actitud que el Señor espera de nosotros ante su mensaje. Marta y María eran 2 hermanas que vivían en la misma casa.
Jesús había llegado de visita. Marta procuraba diligentemente atender a todos sus quehaceres y atender a Jesús de la mejor forma posible. Mientras tanto, María escuchaba atentamente lo que Jesús decía. Marta le reclamó a Jesús si no le importaba que María le dejara todo el trabajo a ella, a lo que el Señor respondió lo siguiente en Lucas 10, 41 al 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús fue claro en su lección a Marta. Nunca nada de lo que podamos hacer en esta tierra va a ser mejor que escuchar atentamente la palabra del Señor y su mensaje. Así que al sentarnos a escuchar la predicación de la palabra del Señor, debemos dejar cualquier distracción que podamos tener, cualquier pensamiento que nos aleje de la cosa más importante en ese momento. Debemos ser como los hermanos de Berea, como el pueblo de Israel ante Esdras y como María, y poner toda nuestra mente y atención en las únicas palabras que pueden transformar nuestra mente y nuestro corazón. Bendiciones, hermanos. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.